este espacio que inauguramos con el primer conversatorio de los ciclos que comenzaremos este año 2021 en el marco del proyecto de investigación de unidad ejecutora del IPEX, que se titula La reproducción de las desigualdades en la Patagonia Norte, un abordaje multidimensional. ¿Sí? Este proyecto de investigación se inició en el 2019 y bueno, en el marco entonces de esta iniciativa es que organizamos un ciclo de conversatorios que hoy inauguramos, ¿sí? Con el primer conversatorio que coordinan Lorena Lombardo y Marina Sanfardini, que se titula La innovación y perspectivas de género, el rol de la mujer en la transformación digital de los territorios turísticos de la Patagonia. Bueno, les invitamos entonces a seguirnos a través de Facebook, ¿sí? Con la transmisión de este evento académico, de esta conversación, y bueno, darles la bienvenida y que pueden además realizar preguntas y comentarios que luego retomaremos al finalizar las distintas intervenciones de las invitadas, ¿sí? Así que, bueno, les cedo la palabra a Lorena, a Marina, ¿sí? Que les agradezco el trabajo que se tomaron, ¿no es cierto?, de hacer la propuesta y al mismo tiempo de coordinar este momento, este encuentro con las invitadas. Bueno, muchas gracias, Verónica. Empiezo yo, luego seguirá Lorena, nos repartimos un poco la tarea. La idea es comentarles cómo surge este conversatorio. La verdad que las instancias de los conversatorios en el marco de la actividad del PUE nos permiten generar justamente charlas y discusiones entre distintos puntos que podamos estar abordando cada uno de nosotros como investigadores del PUE en sus propias líneas de investigación. Entonces nos encontramos en un momento con Lorena, con Fabiana y con Mara, 4 investigadoras del núcleo de estudios del turismo y la recreación del IPEX, y empezamos a ver qué podíamos encontrar en común entre nuestros trabajos dentro del PUE, y surgió la idea de vincular un poco la cuestión que tiene que ver con lo informacional, las brechas digitales, la desigualdad informacional que veníamos estudiando con Mara, y el trabajo que están haciendo Lorena y Fabiana vinculado a la innovación y la calidad en organizaciones turísticas también, pero desde el punto de vista de la perspectiva de género. Y fue un poco de esta forma, y buscando ver cómo ambas cuestiones tienen que ver con el desarrollo de territorios turísticos más equitativos, que pensamos en este conversatorio. Así que bueno, sí, un poquito esa es la introducción, y les contamos que además tenemos 2 invitadas, porque nos parecía súper interesante poder nutrir esto con otras miradas que sean del turismo y algunas no tan estrictamente del turismo, para ampliar y tener otras visiones también. Entonces, un poco la presentación, digamos, del conversatorio, la primera parte la va a desarrollar Mariana Rulli, que es una invitada, una profesora investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, del CIEDIS, que nos va a comentar algo sobre la situación de la desigualdad de género en Argentina, el mercado laboral y la educación. Posteriormente con Mara presentaremos algunos aportes de un trabajo que hemos hecho sobre habilidades informacionales de las mujeres profesionales en el sector turístico, también centrado en la Nor Patagonia. Seguidamente Lorena y Fabiana nos van a comentar sobre innovación y calidad en organizaciones turísticas, abordaje teórico e interrogantes desde la perspectiva de género, y finaliza la presentación así de trabajos o exposiciones Mariela Sandoval, que es nuestra invitada del Ministerio de Turismo de la provincia de Neuquén, que va a comentar desde el punto de vista de la gestión, cómo es esta cuestión de género. Ella titula su presentación hacia un desarrollo turístico con perspectiva de género. Así que vamos a dar entonces, si les parece, lugar a nuestra primera invitada, a Mariana. Bien, bueno, muchas gracias Marina por la presentación y por la invitación.
No podía sacar el micrófono, perdón. Y bueno, obviamente agradecer estar aquí y que me hayan invitado en esta actividad del IPES, bueno, y sobre todo en este marco del proyecto de investigación sobre las desigualdades en nuestra región, ¿no? Y las desigualdades desde esta visión, ¿no?, multidimensional. Y además porque, bueno, agradezco y celebro estar en esta actividad por varias razones, ¿no? Muchas razones, pero voy a nombrar solo algunas, las que creo más pertinentes, que son al menos tres. La primera porque, bueno, estamos aquí investigadoras de las dos universidades que tienen lugar en nuestra región, ¿no? En la provincia de Río Negro, en la Patagonia Norte, ¿no? Y en la provincia de Neuquén, como es la Universidad del Comahue, y un proyecto de investigación de la Universidad del Comahue. Y bueno, yo y algunas de ustedes que también comparten su trabajo de docencia y de investigación en la Universidad Nacional de Río Negro, así que ya solo ese encuentro a mí me parece muy importante. En segundo lugar, es por esto del encuentro de campos disciplinares diferentes, ¿no? Comenzar a hacer y a pensar estas problemáticas desde esta perspectiva interdisciplinar. Yo soy politóloga de grado, ¿no? Y entonces cuando empecé a conversar con Marina sobre mi participación y sobre los estudios de género que yo realizo, bueno, uno empieza a poner en tensión y realmente después se encuentra que nos podemos hacer un montón de aportes y trabajar interdisciplinariamente. Para mí es siempre muy útil y muy fructífero, así que esa era una de las segundas razones por las cuales me parece muy importante. Y por último, porque las problemáticas que estudia o que intenta estudiar y que procura estudiar y reflexionar este proyecto de investigación, y hoy en particular, están situadas, ¿no?, en nuestra región. Y creo que eso también es muy importante y que tiene que ver con el primer motivo de estas dos universidades que permiten, ¿no?, desarrollar estudios e investigaciones situadas, ¿no?, a escala subnacional o a escala regional, y sobre todo en nuestro contexto. Así que me invitaron a hablar sobre mercado de trabajo y género, y bueno, un poco por mis trabajos que hago en la Universidad Nacional de Río Negro, pero también porque el año pasado tuve la oportunidad de desarrollar el perfil País de Igualdad de Género, que tiene este nombre tan raro que se llama el PIG por sus siglas, que es el perfil País de Igualdad de Género para ONU Mujeres, y bueno, básicamente eso es como un informe, ¿no?, una foto, ¿no?, de cómo está Argentina respecto de las desigualdades de género en, de, en distintos derechos, ¿no?, en distintos derechos humanos. Y la verdad es que cuando lo estábamos por terminar empezó la pandemia, así que bueno, fue un perfil que se desarrolló en ese contexto. Entonces les decía, me invitaron a hablar de mercado de trabajo y género. Y lo primero que a mí me sucede cuando empiezo a pensar en conversar en mercado de trabajo, uno dice, bueno, voy a mostrar los indicadores más ortodoxos, ¿no? Tasa de actividad, tasa de empleo, desocupación, digamos, todos esos fenómenos que atraviesan las trayectorias laborales y la calidad del empleo de las mujeres y de las personas LGTBIQ. Menos tasa de actividad, mayor desocupación, contextos más precarios, mayor informalidad, brechas de ingreso, etcétera, ¿no? Lo que estamos escuchando mucho en los últimos años. Pero cuando pienso en trabajo y pienso en clave de género, no puedo dejar de pensar desde una perspectiva heterodoxa, ¿no?, desde una perspectiva de la economía feminista, que plantea, ¿no?, que hay varios tipos de trabajo, pero sobre todo si pensamos desde la economía feminista, desde la economía de cuidado, hay al menos dos tipos de trabajos con los cuales poder mirar con un lente de género el mercado de trabajo, ¿no? El primero de ellos, bueno, es el que tradicionalmente conocemos como el trabajo, pero que es nuestro empleo, ¿no?, el trabajo remunerado, aquel por el cual nos pagan y por el cual producimos bienes y servicios. En el caso del turismo, de la rama de actividad del turismo, en general son servicios, y ese es el trabajo que en el sistema capitalista es como el más valioso, ¿no?, el más visibilizado porque tiene un valor económico, ¿no? Entonces es el trabajo remunerado por el cual producimos bienes y servicios, a través del cual, ¿no?, producimos bienes y servicios, y en el cual se desprenden esos indicadores ortodoxos que yo les acabo de decir y que les voy a mostrar algunos, ¿no? Pero por el otro lado, hay una gran cantidad de trabajo, ¿no?, que es conocido como el trabajo no remunerado, aunque a mí no me gusta mucho ese concepto, porque es definirlo por lo que carece, ¿no?, carece de remuneración, ¿no?, que es ese trabajo doméstico y de cuidados que realizamos en su mayoría las mujeres, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, y que por ser no remunerados han estado tradicionalmente invisibilizados, ¿no?, y que tienen que ver con
atender y desarrollar un montón de actividades y tareas que están vinculadas a la reproducción de la vida, ¿no? A la sostenibilidad de la vida, es decir, no a la producción de bienes y servicios, ¿no? A través del mercado, sino la reproducción y la sostenibilidad de la vida a través de un montón de actividades que implican, por supuesto, actividades vinculadas a una dimensión física, que es atender a todas esas necesidades fisiológicas y biológicas de las personas que requieren los cuidados, y por el otro lado una dimensión simbólica. Entonces, bueno, mi primera idea para poder pensar cómo hablamos del trabajo desde una perspectiva de género era pensarlo, ¿no? Desde esta perspectiva, desde esta idea, desde esta perspectiva feminista, ¿no? Entonces, no sé si estoy compartiendo ahora, perdonen, que creo que ahí está. Ahora sí. Entonces esa era como una primera aclaración o una primera presentación o los lineamientos teóricos que tienen que ver desde dónde a mí me gusta pensar el trabajo desde una perspectiva de género, ¿no? Teniendo en cuenta esta idea que les decía recién, que las personas somos interdependientes, que a lo largo de nuestra vida necesitamos, requerimos ser cuidados y que eso implica esta doble dimensión, la física y la simbólica, y que está vinculada entre estos dos grupos de personas, aquellos que son los proveedores del cuidado, que en general son las mujeres, y aquellos que requieren o son los receptores del cuidado, ¿no? Entonces, hay tres grandes dimensiones que plantea Corina Rodríguez Enríquez, que es una de las académicas más conocidas de la economía feminista en nuestro país, que plantea que hay tres grandes dimensiones, ¿no? La material, que implica un trabajo, la económica, que implica un costo, y la psicológica, que implica un vínculo afectivo, ¿no? Entonces, cuidar es un trabajo. Entonces, cuando decimos, bueno, vamos a hablar de mercado de trabajo, me gusta hablar de trabajo desde esta visión heterodoxa, ¿no? Estos dos tipos de trabajos que desarrollamos las mujeres cuando pensamos en género, porque además las desigualdades en los trabajos domésticos y de cuidados que realizamos en su mayoría las mujeres, son las raíces económicas de las desigualdades de género, ¿no? Del sistema capitalista, que además están enraizadas, ¿no? En esas raíces culturales, en esas construcciones sociales, ¿no? Sostenidas en este sistema jerarquizado que conocemos como patriarcado, ¿no? Y estas dos raíces, ¿no? Del árbol, las raíces económicas del sistema capitalista y las raíces culturales y sociales basadas en este sistema jerarquizado en el patriarcado, de alguna manera limitan, condicionan las trayectorias laborales del mercado de trabajo y las trayectorias educativas de las mujeres, ¿sí? Entonces, por eso elijo y sostengo que me parece que para pensar desde una perspectiva de género es importante pensarlo desde esta dimensión de la economía feminista, esta visión heterodoxa. Y también plantear esta idea de que el cuidado también está incluido en el marco del sistema integral de derechos humanos, el sistema internacional de derechos humanos, perdón, sobre todo en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ahí puse una de las autoras conocidas de nuestro país que ha venido, ¿no? Trabajando y ofreciendo evidencia desde la perspectiva jurídica, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos humanos y del cuidado. Entonces, fundamental pensar el trabajo de las mujeres, para pensarlo desde una perspectiva de género, pensarlo a partir de la economía del cuidado, porque nos permite también ver el rol sistémico, ¿no? Que en las sociedades capitalistas tiene este trabajo. Bueno, esa era como la primera parte, ¿no? Ahora viene la segunda, que es mostrarles algunos datos duros que elegí algunos datos prepandemia, ¿no? Y después, si quieren, traje algunos más para el momento del debate, algunos de post-pandemia, o no sé si llamarlo post-pandemia, sino actualidad, ¿no? Sobre todo para pensar un poco cuáles son las desigualdades en este mercado de trabajo, en el trabajo, perdón, desde estas dos visiones, el mercado de trabajo y el trabajo de cuidados y domésticos no remunerados. Entonces, fíjense, la tasa de actividad, y ahí les traje datos de 2017, los del medio son de 2018, y los de la columna de la derecha son del 2019, del INDEC, por eso traje prepandemia, y ustedes verán que las barritas celestes son las mujeres y las marroncitas claritas son los varones, ¿no? Y fíjense que en la tasa de actividad se mantiene, ¿no? Que siempre los varones tienen mayor porcentaje, al menos un casi 20%, 22%, ¿no? De mayor tasa de actividad. Entonces ahora pensar por qué, ¿no? Cuáles son los determinantes de que los varones tengan una mayor tasa de actividad.
Otro de los datos duros es la tasa de actividad. Aquí tienen tasa de actividad, tasa de empleo en el medio y tasa de desocupación, pero ahora es entre las mujeres, ¿no? Digamos, el anterior era entre varones y mujeres, y aquí les traje entre las mujeres, porque por supuesto que también hay profundas desigualdades entre las mujeres según los distintos quintiles socioeconómicos que ocupamos, ¿no? En términos de ingreso que ocupamos en nuestra sociedad. Y allí tienen tres grandes indicadores del mercado de trabajo, ¿no? La tasa de actividad, la del medio es la tasa de empleo, y la última, o la de la derecha, es la tasa de desocupación. Las violetas son el quintil 5, son aquellas mujeres que están en un nivel de ingresos más alto, ¿no? Mientras que las amarillas son las que están en los niveles más bajos. Entonces verán que la tasa de actividad de las más pobres es muchísimo más bajo que de las más ricas, lo que sucede con la tasa de empleo, y la inversa con la tasa de desocupación. Es decir, las mujeres de mayores ingresos, de mayor nivel educativo y socioeconómico, por supuesto, tienen niveles casi iguales que el de los varones en términos de desocupación. Y a medida que disminuye el nivel socioeconómico en términos de ingreso, mayores tasas de desocupación, ¿no? Ese es como el escenario, la foto antes del 2020, antes de la pandemia, según el INDEC. Y aquí lo que les traía era otro gran dato y muy importante y muy lamentable de nuestro país, que tiene que ver con la tasa de empleo no registrado, es decir, la informalidad. Yo cuando empecé les decía, bueno, en las trayectorias laborales de las mujeres encontramos que en todos los indicadores del mercado de trabajo estamos peor que los varones, ¿no? Tasas de actividad más bajas, mayores tasas de desocupación y mayores grados de informalidad, es decir, de empleo no registrado. Y esto tiene que ver con otro gran fenómeno del mercado de trabajo, que es que las mujeres ocupamos aquellas ramas de actividad que tienen peores condiciones laborales, ¿no? Y cuando digo peores condiciones laborales es que son aquellas que tienen altas tasas de no registro, ¿no? Entonces en este gráfico ahí tienen no solo eh, para comparar entre mujeres y varones, sino que también por los quintiles de ingresos, ¿no? Entonces van a ver que las mujeres, que son las celestes, siempre están por encima que los varones, no importa el nivel de ingreso, sino que siempre tienen mayores tasas de empleo no registrado, es decir, condiciones más precarias, sin acceso a una jubilación, sin acceso a cobertura, sin ART, etc. Y esto ustedes sabrán, es uno de los datos que con mayor preocupación se ve en la actualidad, porque es uno de los datos que se ha profundizado a partir de la pandemia, ¿no? Y ahora sí, quería mostrarles los datos vinculados a trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, ¿no? Que lamentablemente tenemos una encuesta del 2013, que es la encuesta del INDEC, que es vieja y es la única que se hizo, pero bueno, el INDEC ya había dicho el año pasado, con la creación del Ministerio de las Mujeres, que iban a hacer una nueva encuesta, pandemia mediante, la están por largar ahora, así que pronto vamos a tener datos nuevos, pero lo que se decía en el 2013 es que las mujeres le dedicábamos más de 6 horas por día a los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, mientras los varones le dedicaban 3, ¿no? Esto es algo que ya está, por suerte, mucho más visibilizado que en otros años. Este es el gráfico que construyó la CEPAL y que a mí me gusta muchísimo, y mucho más que el otro, que muestra las 6 horas de las mujeres y las 3 que los varones. Porque si ustedes miran en la izquierda, ¿sí? Quiero ver ahí cuánto voy de tiempo, por las dudas. Si ustedes miran en la izquierda, ¿sí? En las columnas de la izquierda, verán que tienen todo el tiempo de trabajo no remunerado, ¿sí? Es decir, cuánto trabajamos las mujeres por semana y los varones por semana en nuestras casas, vamos a simplificar, ¿no? Las mujeres trabajamos 46 horas y los varones trabajan 15, ¿no? 15 horas. Si vamos al tiempo de trabajo remunerado, es decir, en la oficina, en las fábricas, en las casas particulares, en el trabajo que desarrollamos, fíjense que los varones trabajan 40 horas y las mujeres en promedio trabajamos 20 horas. Esto tiene que ver por la tasa de actividad. Ahora, si sumamos lo que trabajamos en casa y lo que trabajamos en la oficina, o en la fábrica, o en la casa particular en la que trabajemos, fíjense que el tiempo de trabajo total semanal, sumando estos dos tipos de trabajo, por eso esta perspectiva de la economía feminista, las mujeres trabajamos casi 11 horas más por semana que los varones, ¿no? Para derribar esta idea de que, bueno, uno está en la casa sin hacer nada y los varones están en la oficina, entonces cuando llegan que se pongan a descansar. Las mujeres tenemos doble jornada laboral, y al fin de cuentas, cuando sumamos los dos tipos de trabajo, es decir, cuando pensamos el trabajo en clave feminista, nos damos cuenta que las mujeres
no solo tenemos los peores indicadores en el mercado de trabajo, en términos de condiciones, en términos de brechas de ingreso, en términos que les acabo de mostrar, sino que además trabajamos más, ¿sí? Eso era como uno de los primeros datos que les quería mostrar. Y lo mismo pasa si lo pensamos en clave entre mujeres, ¿no? Esta idea interseccional. Y si ustedes ven en ese gráfico, si quieren lo podemos pensar para después, para el debate, entre las mujeres pobres están, por supuesto, peor, ¿no? Ahí tienen esos mismos datos entre mujeres de hogares pobres y mujeres de hogares no pobres. Es un dato un poquito viejo, del 2018, pero todavía no está hecho para el dato, para la actualidad, ¿sí? Y otra de las variables, por supuesto, que influye, ¿no? en los distintos indicadores del mercado de trabajo, no solo es el trabajo doméstico de cuidado, sino que también dentro de eso, cuántos hijos tenemos, o hijas tenemos, o personas mayores, o personas con discapacidad tenemos, y que cuidamos o desarrollamos actividades para ellos. Y como ven en ese gráfico, en la primera columna están las mujeres, a medida que tenemos más cantidad de hijos, ¿no? Menos tasa de actividad, fíjense los que tienen más de 5 hijos o hijas tienen un 40%, mientras que en el caso de los varones se mantiene la tasa de actividad, o sea, no importa cuántos hijos o hijas tengan, sino que se mantiene o que aumenta, porque incluso estos varones salen a buscar más trabajo porque tienen más hijos, ¿sí? Entonces digo, para que vean que ese es otro dato que tiene que ver con los trabajos de cuidados. El año pasado el Ministerio de Economía hizo un análisis muy interesante que les voy a pasar, se lo puedo pasar a Marina para que lo tengan, que es que sumó cuántas horas por día realizamos las mujeres en este tipo de trabajos, y en total dio 96 millones de horas de trabajo gratis. Es decir, hoy, en todo el día, hicimos 96 millones de horas de trabajo gratis, ¿no? De este trabajo doméstico y no remunerado. Y eso dio casi el 16% de nuestro PBI, por encima de la industria y por encima del comercio, como porcentaje del PBI, ¿sí? Así que ese me parece que es otro dato muy importante que se construyó el año pasado a partir de los datos del INDEC. Ahora sí, quería como empezar a meterme un poquito pensando en clave también en clave de los trabajos o de las ramas de actividades vinculadas al turismo, ¿sí? No puedo ver la hora para saber bien cómo voy, no sé por qué, no puedo ver mi hora, pero bueno, cualquier cosa me Estamos ya en I23, o sea que tendrían que ser unos 3-4 minutos más, creo, Bien, ¿no? Para llegar a los 15 minutos. bien, bien. Entonces, lo que quería mostrar ahora, esta segunda parte, es lo que conocemos como la segregación horizontal, ¿no? Es decir, que ramas de actividad están altamente feminizadas, y como yo les decía hace un ratito, son aquellas ramas de actividad que son algunas de las más precarias y que además tienen dos cuestiones interesantes para lo que nos convoca hoy. Por un lado, que algunas de esas ramas de actividades están altamente vinculadas con el sector del turismo, y por el otro lado, y no menos importante, que esas ramas de actividad además han sido algunas de las más afectadas en la pandemia, ¿sí? Entonces yo aquí les traje, ¿no?, la tasa de empleo no registrado según rama de actividad, y les señalé esas 4 con flechas, ¿no? La más alta es el trabajo doméstico, ¿no?, el trabajo de casas particulares, que aunque tengamos una ley de casas particulares desde 2013, casi 8 mujeres en nuestro país que trabajan en esta rama de actividad no están registradas. Si ustedes habrán leído las noticias, en esta semana ha salido un plan que se llama Registradas, con la intención, ¿no?, de que se aumente el registro. Y estas mujeres que trabajan en casas particulares, que son el 16% de las mujeres de nuestro país, es decir, casi 2 mujeres de 10 trabajan en estos trabajos en nuestro país, para dimensionar la importancia. Y estas han sido muy afectadas con la pandemia, ¿no? La segunda flecha la señalé a propósito de lo que nos importa hoy, que tiene que ver con servicios de hoteles y restaurantes, y casi el 53% de las mujeres que trabajan en este tipo de rama de actividad, en hoteles y restaurantes, no están registrados, y también fue una rama de actividad profundísimamente afectada por la pandemia, y sobre todo para las trabajadoras, ¿no?, que fueron despedidas y que si estaban en condiciones informales, por supuesto, sin indemnización, etcétera, ¿no? Y también la tercera flechita tiene que ver con el comercio, y la cuarta, por supuesto, con la salud, que es uno de los trabajos, las ramas de actividad también profundamente afectadas.
Bueno, para ir cerrando y dejar la parte de discusión vinculada a la pandemia y también de educación para el debate, resumir, ¿no? Cuáles son las principales discriminaciones y desigualdades en el marco del mundo de trabajo y en el que nos enfrentamos las mujeres y las personas LGTBIQ+. Bueno, la discriminación directa e indirecta, que muchas de estas lo he mencionado con los datos que les propuse, y por el otro lado la segregación vertical, que tiene que ver con, por supuesto, qué lugares en la jerarquía de nuestros trabajos ocupamos, ¿no? Qué lugares ocupamos no solo en los cargos públicos, porque en general se piensa en los cargos públicos, pero también en las empresas, pero también en los ministerios y en los gabinetes nacionales y en los lugares técnicos y también en nuestras universidades, ¿no? Por supuesto. Eso tiene que ver en principio con algo que se ve reflejado en los distintos ámbitos, la segregación vertical. Cuanto más altos son los puestos, menos mujeres nos vamos a encontrar. Y por el otro lado, la segregación horizontal, que tiene que ver con esto, ¿no? Ramas altamente feminizadas o ramas altamente masculinizadas, pero aquellas en las que trabajan mayor cantidad de mujeres son, sobre todo, las ramas de actividades con condiciones laborales precarias y más informales. Lo otro que quería decir y señalar, porque obviamente tuve todo el tiempo una presentación pensando en clave de mujeres y de varones, y esto se debe a que también es muy difícil todavía tener datos oficiales respecto de personas LGTBIQ+. Hay datos construidos para la ciudad de Buenos Aires, hay datos construidos para algunas provincias, pero todavía el INDEC sigue, bueno, ahora no, pero sigue recolectando la EPH o el censo 2010, ¿no? En clave de sexo, ¿no? Mujer y varón. Entonces, a partir de ahora, el nuevo censo que se iba a hacer el año pasado y que se va a hacer ahora, y todas las encuestas permanentes de hogares van a también incluir nuevas categorías en géneros. Entonces, eso va a ser muy interesante porque vamos a tener datos oficiales. Entonces, por eso tampoco, cuando yo mostraba los datos oficiales, tienen que ver con esa misma restricción que tienen esos datos oficiales, porque eran recolectados en clave de sexo y no en clave de géneros y diversidad. Pero para ir cerrando, ¿no? Las mujeres y personas LGTBIQ+, los pocos datos oficiales que hay, plantean que sus indicadores en los mercados de trabajo son incluso peores que el de las mujeres, ¿no? Ahí tienen algunos datos, casi 9 personas, mujeres trans y travestis, no participan en el mercado de trabajo formal, ¿sí? Un poquito la mitad, el 48,5 en los varones trans, y por supuesto que todos estos indicadores de desocupación, de informalidad, etcétera, son aún mucho más graves, ocupan ramas de actividad más precarizadas y con mayor informalidad. Lo quería cerrar con esto porque, bueno, no es algo que presenté todo el tiempo en los datos, pero quería decirlos porque, bueno, todavía no tenemos datos oficiales que podamos usar para plantearlo. Me quedan algunas cosas vinculadas a la pandemia y la educación, pero me gustaría hacerlo después si surge, ¿no? Como motivación de las preguntas y del debate. Bueno, eso era todo por ahora. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, ahora nos toca con Mara. Vamos a tener que atenernos a los tiempos, Mara. También. Bueno, voy a empezar a presentar entonces. Vamos aquí. Bueno, mientras tanto, entonces, para aprovechar el tiempo, voy agradeciendo que podamos compartir este espacio con Marina y junto a ustedes. En esta ocasión nosotras vamos a compartir un estudio que puso foco en las habilidades informacionales de las mujeres profesionales del sector turístico, en el caso de las provincias de Río Negro y Neuquén, que es una región a la que mencionaremos como Norpatagonia. El mismo, bueno, complementa y profundiza el conversatorio que ofrecimos por este mismo medio, a través del IPEX, el año pasado, donde hacíamos referencia a las brechas digitales que se habían convertido en una preocupación contemporánea, ¿no? Intensificada justamente por la pandemia. En esta oportunidad, y bueno, con el fin de encontrar puntos en común con otros investigadores, como lo mencionó Marina, lo que nos propusimos es abordar las brechas digitales mediante un análisis comparado entre las mujeres profesionales del sector turístico y los demás géneros. Bueno, vamos a vivir estos momentos que se presentan en la diapositiva. Primero vamos a hacer bueno, ya lo pasaste.
pero Perdón. la idea es sí, hacer una presentación, vamos a contar cuál es nuestro posicionamiento teórico en el tema, cuáles fueron las decisiones metodológicas y los resultados y reflexiones finales. Mientras tanto, para los que nos están siguiendo por otros medios, como YouTube, les pedimos que si quieren pueden ir escribiendo alguna de las preguntas que vayan surgiendo a través de nuestro relato. Bien, siguiente, Mari. Como sabemos, bueno, el turismo se fue muy profundamente afectado, no solo por la pandemia, sino también por todas las transformaciones sociales y tecnológicas que se dan en nuestro contexto. Nosotros intentamos vislumbrar las características de estas dinámicas en los territorios virtuales, en el mercado turístico de la Nor-Patagonia, como decíamos, porque la adopción de las herramientas digitales, de acuerdo a diversos académicos que hemos estudiado y analizado, no se configura de manera simétrica. Entonces se pueden profundizar a raíz de eso las brechas que tienen las personas respecto al acceso, al uso y a las habilidades digitales. Bueno, inmersas en este entramado que es sumamente complejo, las mujeres profesionales del turismo están expuestas, ¿no?, a este nuevo riesgo de desigualdad. Y podrían también verse afectadas por el grado de dominio que tienen de las herramientas digitales, y eso afectaría también no solo a su incorporación, sino a la permanencia en el mercado laboral del turismo. Es decir que, bueno, con este estudio pretendemos contribuir como un diagnóstico con el propósito de que estos procesos de adopción de las nuevas tecnologías no se conviertan en otro limitante para el desempeño laboral, sino al contrario, ¿no? Que la idea es en clave de favorecer la circulación de los conocimientos y saberes para que mejoren sus prácticas y así en consecuencia, bueno, colaborar con la innovación del sector y con la calidad de vida de las profesionales. En esta diapositiva que estamos compartiendo y con la idea de contextualizar un poco lo que pasa en la Nor-Patagonia, antes de la pandemia se veía un panorama alentador en cuanto a los niveles de demanda turística. Como puede observarse, 3,5 millones de turistas anuales residían Neuquén y Río Negro, tomando como un promedio anual, ¿no? Y atraen el 9% de esta región del turismo internacional. Esta demanda, digamos, tiene mucha relevancia, pero también, bueno, es importante, ¿no?, garantizar la igualdad de derechos y el acceso a los beneficios económicos que pueden emerger a raíz de la actividad turística, que propiciando, digamos, lo que sería la igualdad de oportunidades en el mercado turístico para todas, todos y todes, y que incluyen no solamente las remuneraciones, sino también la participación durante la toma de decisiones en las instituciones públicas y privadas, donde se desempeñan las personas sin distinción de género. Siguiente. Respecto a nuestro posicionamiento teórico, pusimos esta diapositiva porque en realidad representa que en el turismo hay diferentes actores que reciben beneficios y oportunidades a través de que se realice la actividad. Para que esto se haga de manera responsable, cada uno de ellos son los que pueden permitir, ¿no?, estas metas mencionadas de garantizar la igualdad y también de que se mitiguen las posibles brechas de género, permitiendo, bueno, el acceso y el cumplimiento de los derechos que genera el turismo, y las relaciones de poder que se dan, ¿no?, propiciando lo que buscamos, ¿no?, un desarrollo turístico inclusivo. Siguiente. En términos generales, en el mercado laboral de Argentina, bueno, Mariana nos comentó un montón de datos, ¿no? Pero a nosotros nos llamó la atención un dato que no es menor, que el 80% de los varones participan en el mercado laboral, mientras el 59% de las mujeres lo hacen, de acuerdo a Díaz Langó, un autor que escribió en el año 2019. Y también se da esta situación, ¿no?, que la participación de las mujeres es cada vez más alta en contextos de menores ingresos en el mercado laboral, y se incrementa su participación si aumenta su desarrollo tecnológico. Eso también es de interés y para tener en cuenta. Siguiente, Mari. Por esta razón, bueno, en esta situación se vuelve relevante esta noción de doble brecha que nosotras la descubrimos en autores
que son Figueroa Domecq y que hicieron un estudio en 2020, donde hablan de dos tipos de brechas en el sector turístico. Una brecha que denominan vertical, que tiene que ver con los puestos jerárquicos que ocupan las mujeres en las organizaciones turísticas, y otra brecha que la denominan horizontal, que tiene que ver con esta adopción de las TICs y las nuevas limitaciones que pueden representarse en el género femenino. Bueno, ellos lo mencionan como que hay, estudiaron diversos países, o sea, si bien el estudio se hizo en España, estudiaron diversos países en el mundo, y llegaron a una conclusión que dicen que hay una infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de adopción de decisiones en las TICs o en organizaciones de alta tecnología. Entonces se hace evidencia esta doble brecha de género en la industria del turismo, que es una temática que queremos profundizar. Para ser un poco más específico, en la próxima diapositiva vemos que la brecha vertical, es decir, esta que hablábamos, ¿no?, que tiene que ver con las jerarquías, bueno, si buscamos un desarrollo turístico inclusivo, deberíamos de erradicar, ¿no?, esta discriminación vertical que afecta a las mujeres, es decir, que se puede impulsar, digamos, esto, fomentando la posibilidad de implementar acciones preventivas que promuevan la igualdad, así como también evitar el riesgo de que se perpetúen los estereotipos de género, ¿no? Que entre mujeres y varones, y bueno, ahora próximamente, si vamos a tener más datos de todos los géneros. La recolección de evidencias en este aspecto para nosotros recobra mucha importancia, máxime cuando la digitalización de los trabajos en plataformas digitales y la automatización de las tareas amenazan la reducción de la demanda laboral. En cuanto a la brecha horizontal, bueno, tal como lo venimos estudiando, como les comentaba que hicimos un estudio el año pasado y lo estamos recuperando aquí, nosotros estudiamos un modelo de análisis en el que nos basamos en esta brecha horizontal, que lo presenta Van Dijk en el año 2006, y bueno, y lo continúa trabajando, ¿no?, este autor en diversas investigaciones sobre el tema, y en base a esta teoría nosotras planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general, nos planteamos analizar la doble brecha vertical y horizontal de las profesionales del turismo en la Nor-Patagonia en comparación con otros géneros. Y dividimos dos objetivos específicos. El primero, que tiene que ver con analizar la brecha vertical según el tipo de actividad turística y el máximo nivel de educación alcanzado por las profesionales en comparación con otros géneros. Y el objetivo específico 2, nos propusimos analizar la brecha horizontal, es decir, esta que tiene que ver con la adopción de las tecnologías digitales según acceso material a Internet o a la importancia otorgada al uso de herramientas digitales o a las habilidades operacionales y predisposición que tienen a la gestión de la información en entornos digitales las profesionales del sector en comparación con otros géneros. Bueno, en principio comentarles que estos objetivos los hacemos sobre un segundo análisis que hacemos a una base de datos y un relevamiento que habíamos realizado inicialmente pensando únicamente en la brecha horizontal, que era nuestra línea de trabajo. Entonces, a propósito de conversatorio, hicimos un reanálisis de esos datos, también incorporando la brecha vertical. Por lo tanto, en principio, señalar que son datos que responden a un diseño de investigación exploratorio, es un primer acercamiento. La técnica de relevamiento de datos la implementamos a través de una encuesta online, a través de un formulario online, y el tipo de muestreo es no probabilístico porque nuestras unidades de análisis son profesionales del sector turístico de la Nor-Patagonia, entonces es complejo conseguir marcos muestrales desde donde obtener o seleccionar aleatoriamente listados de profesionales. Nuestra muestra inicial estuvo compuesta por 179 personas. Nosotros, una de las variables que ya hace tiempo venimos midiendo así en la facultad, tiene que ver con el género con el cual se identifican las personas, y se colocan todos los géneros, e incluso se deja una respuesta abierta. Y en este caso, nosotros obtuvimos 177
casos que respondían a varones y mujeres, y 2 casos, uno que respondía a bigénero y otro que no especificaba. Entonces, para hacer la comparación entre géneros, 2 casos de 2 grupos distintos no nos alcanza como para hacer conclusiones. Entonces, a partir de este momento, achicamos la muestra de esos 177 casos, y hacemos la comparación entre las 2 dicotomías que tenemos con buena representatividad en la muestra, que son mujeres y varones. Como para que ustedes puedan tener una idea también, y que esto también demuestra que la muestra no apuntó inicialmente a comparar géneros, tenemos una representatividad menor de varones en la muestra de cerca del 30% y 70% o 71% en realidad de mujeres. Sí, lo que nosotros buscamos era una buena representación por las 2 provincias de interés, que lo logramos bastante, que tenemos un 58% de las encuestas que son de la provincia de Neuquén, y un 42% de las encuestas que son de Río Negro, y allí en esas 9 palabras tienen en tamaño mayor las ciudades más representadas. También buscábamos tener profesionales de todos los sectores posibles, digamos, ¿no? Y tenemos una buena representación de profesionales trabajando en el gobierno, en distintos niveles, provincial, municipal, agencias de viaje, hotelería, también en el ámbito educativo, guía de turismos, y muy poca representación de prestadores de servicios recreativos, asesorías u otros que no especificaron. Bueno, un poquito a propósito del análisis comparado, acá lo que les queremos mostrar son algunos resultados que pudimos ver de la brecha vertical. Nosotros acá lo que les queríamos mostrar, estos puntitos representan nuestra muestra, ¿no? A ver si esto funciona bien. Vamos a poner el género. Bueno, ahí estamos viendo claramente la cantidad de mujeres y varones que tenemos en la muestra. Pero lo que queremos ver es también un poquito el nivel de educación alcanzado, ¿no? Y allí en los puntitos adquieren colores, y vemos que cuanto más verde y más verde clarito se hacen, tienen mayor formación las y los profesionales. Como podemos ver, en el grupo de las mujeres hay una importante proporción de mujeres profesionales que tienen posgrado, que sería el verde clarito, el verde oscuro es universitario, ya sea pregrado o grado, el celeste turquesa sería un terciario, Parece que se cortó la conectividad. Mayor, no sé. Ahí estás, no sé. Marina, volviste, me parece, ¿no? Ah, sí, ¿no se me escucha? No, Sí, ahora como sí. que se quedó congelada la imagen, ahora sí. Bueno, ¿y en qué parte me perdí? Cuando estabas En el hablando nivel de... azul, Marina, terminaste Desde- con Ah, el azul. terciario y faltaba el azul. Exacto. Bueno, y entonces sí alcanzan a ver la diferencia que hay en la muestra de niveles educativos. ¿Eso se alcanza a ver? ¿Se escuchó Sí, o no? sí. Marina. Ah, perfecto. Bueno, lo otro que queríamos ver era un poquito qué pasaba con esta situación si además analizamos la posición de estos profesionales en sus ámbitos laborales. Nosotros les preguntábamos si trabajaban en una organización, si recién empezaban, eran principiantes, estaban en un nivel medio o en un nivel directivo, o si eran emprendedores o si estaban desocupados. Esas eran las otras categorías. Bueno, lo que descubrimos aquí en esta muestra fue que, por ejemplo, las personas que están en un nivel directivo, en el caso de las mujeres, vemos una mayor proporción de mujeres con universitario y posgrado a nivel directivo. En comparación, bueno, son pocos varones, son 4, pero acá se ve una mayor proporción de personas con nivel terciario. Quienes están en el nivel medio de las organizaciones en las que trabajan, en el caso de las mujeres también hay una mayor formación, con mayor presencia de nivel de posgrado y de grado o pregrado en la universidad, mientras que en el caso de los varones que trabajan en el nivel medio de su organización, hay una menor proporción de nivel de posgrado. También lo que vimos es que entre las emprendedoras también hay mayor formación que entre los emprendedores. Y quienes están desocupadas, las mujeres que están desocupadas de la muestra, también entre ellas hay una importante proporción que tiene un buen nivel educativo, un nivel educativo alto en comparación con los varones.
Se sigue escuchando, ¿verdad? Sí. Bien. Acá en esta plaquita lo que queremos mostrarles es el 77% de la muestra son hombres y están en niveles directivos. Y en el caso de las mujeres en niveles directivos constituyen el 18% de la muestra. En cuanto a emprendedores entre mujeres y varones, vimos que total de la muestra hay 44,2% son emprendedores varones y en 33,6% son emprendedores mujeres. Y de la muestra había algunos desempleados, entre ellos hay un 8,8% que son mujeres y un 5% que son varones, o sea que había mayor proporción de desempleadas mujeres. Bueno, esto lo que muestra también es, con burbujas, los sectores que estuvieron incluidos, o los sectores del turismo que estuvieron incluidos en la muestra, ¿no? En los que trabajaban los profesionales. Mayor tamaño de las burbujas implica mayor cantidad de profesionales allí dentro. Acá lo que les estoy mostrando es toda la muestra sin comparar todavía entre varones y mujeres. Pueden ver que tenemos mayor gente de la muestra trabajando en el sector turístico público, también en agencias de viajes, y en hotelería es lo más representado. Y a su vez hacia adentro podemos ver en burbujas el tamaño indicado por el nivel educativo también, ¿no? Es decir, vemos que la cantidad de profesionales a nivel universitario, de pregrado y grado, es importante en los tres sectores que les mencioné, ¿no? En el caso del sector turístico público, también le sigue el universitario de posgrado, en las agencias de viajes le sigue el terciario y el secundario, y en la hotelería el secundario. Es interesante ver qué pasa con estas burbujas, y ahora mostramos los varones, por ejemplo, solamente acotado este análisis a la muestra de los varones. Como podemos ver, en el caso de la hotelería, adquiere mayor importancia la burbuja de secundario, ¿no? Y alcanza el mismo nivel, o sea que es casi la misma proporción de hombres trabajando en hotelería con secundario que con universitario de grado y posgrado, perdón, de grado y pregrado. Y en el sector público, también se torna mayor el tamaño del secundario, ¿no? En agencias de viajes también. En cambio, si vemos lo que sucede con las mujeres, es al revés, digamos. En el sector turístico público aumenta el tamaño de las burbujas de pregrado y grado, es decir, que hay mayor proporción de mujeres con este nivel de educativo, y en el caso de las agencias de viaje también, ¿no? Bueno, eso nos mostró una diferencia en formación por sectores también. Ya pasando, porque nos queda poco tiempo, a la brecha horizontal. Esto no sé cómo sacarlo para que no se vea acá. Pero bueno, lo que estamos mostrando aquí es el acceso a Internet, en primer lugar. De toda la muestra, el 100% de los varones tenía acceso a Internet para realizar actividades laborales, y un 4% de las mujeres no tenía acceso a Internet para realizar actividades laborales. Les preguntamos principalmente para qué utilizaban Internet, y acá lo que tenemos es, entre mujeres y varones, una comparación de los valores medios del el nivel de uso que hacen de Internet para distintas funciones: buscar información, comunicación interna, comunicación externa y venta. Las mujeres en general siempre tienen un nivel de uso mayor que los hombres para estas funciones, salvo en el caso de venta, que son prácticamente iguales, es levemente superior para los hombres. ¿Qué me pasó aquí? Con esto no lo puedo seguir. A ver, un momentito. Ahí está. Bueno, aquí en esta última diapo lo que les estamos mostrando son las habilidades operacionales y predisposición para la gestión de la información. Aquí les preguntábamos cuán a menudo utilizaban Internet para hacer distintas acciones laborales que tenían que ver con la gestión de la información. En una escala de 1 a 5, ¿no? Y las barras horizontales representan el valor promedio por grupos, las mujeres son las violetas, los celestes son los varones. En general pueden ver que las mujeres tienen un mayor nivel de uso de casi todas las acciones que se hacen en Internet, ¿no? Internet, por ejemplo, las mujeres usan más que los hombres Internet para poder generar ideas innovadoras en el trabajo, para encontrar o resolver problemas,
para evaluar la información si es viable, para organizar la información dentro de archivos jerárquicos, para poder compartir información con el equipo. En general, esas son las diferencias más importantes. Y para crear redes también con personas de su propio campo. Mientras que los hombres, en la única habilidad que encontraron diferencias, que en realidad tampoco es elevada ni para mujeres ni para hombres, pero comparativamente son de plantear más discusiones en entornos virtuales que las mujeres. Bueno, creo que estoy allí y ya nos queda poquito. Mara, ¿seguís vos? Bueno, sí. Bueno, vamos a compartir las reflexiones finales ya que estamos avanzadas en el tiempo. Bueno, si bien por las características de la muestra, que no es probabilística, no se puede generalizar los alcances que obtuvimos, ¿no? Esta es una aproximación diagnóstica que nos dejó ver que en la Norpatagonia, en cuanto a las brechas verticales, las mujeres ocupan un lugar de jerarquía en los diversos sectores del turismo, y lo hacen cada vez que a medida que adquieren mayor nivel educativo, ¿no? Nos quedó como primera consideración que se deben propiciar propuestas formativas que no reproduzcan los sesgos de género, y hay autores que indican que el marco teórico y los análisis estadísticos previos han demostrado que cuanto mayor es el número de mujeres en los puestos de toma de decisiones, mayor es la posibilidad de encontrar programas que promuevan la diversidad de género dentro y fuera de la organización, por lo cual esto podría llegar a convertirse en una oportunidad y una ventaja para nuestra zona, ¿no? Si se aprovecha este lugar que ocupan las mujeres en los puestos de jerarquía. En la próxima diapositiva, en cuanto a las brechas horizontales, pudimos observar una amplia predisposición al uso de las herramientas digitales por parte de las mujeres del sector, lo que también se puede convertir en una potencialidad para este género. Lo interesante en este aspecto sería que se pueda garantizar, ¿no?, el gozo del derecho de todas las personas que adquieren estas habilidades para poder transitar este camino de la inclusión. En ese aspecto, como equipo, nosotras seguimos trabajando en el análisis de las nuevas brechas que puede implicar las desigualdades informacionales para todos los géneros. Y bueno, al transitar este recorrido que estamos haciendo, hemos detectado la importancia de profundizar las experiencias vividas por las mujeres del sector ante la preeminencia de trabajos que implican desarrollarse en territorios virtuales. Por tanto, nosotros dedujimos que aplicar métodos cualitativos en este tipo de estudios podrían revelarnos nuevos hallazgos y nuevas discusiones, profundizar un poco más, digamos, las experiencias de las mujeres profesionales del sector a través de esos métodos. Y por último, bueno, indicar y ser consciente, ¿no?, que nosotros estamos ubicados en el sur global, que en estos términos que se utilizan como emprendedurismo, mujeres emprendedoras, empoderamiento, bueno, habría que analizar si ese es el espíritu que predomina a las mujeres de nuestra zona, y que se se desempeñan en el turismo. También si verdaderamente implica un empoderamiento o estamos replicando, digamos, políticas neoliberales contemporáneas con esos términos provenientes del norte global, ¿no? Que pueden afectar a las mujeres, porque, como mencionaba Mariana, no solamente hablamos del trabajo remunerado, sino también de todas las otras presiones y condicionamientos que implican cuidar al otro, a la otra o al otro, al momento de desarrollarse en el mundo laboral y, digamos, mantenerse también con el cuidado de los demás. Em, eh, Sosteniendo, digamos, lo que hace tanto tiempo nos indican como jefas de hogar o amas de casa, desde el punto de vista tradicional. Y otro pensamiento emergente que nos surgió de este estudio es la necesidad de analizar el avance tecnológico en los empleos turísticos, ya que esta modalidad de trabajo a través de plataformas digitales no cuenta con normativas laborales claras, lo que puede implicar precarias condiciones, ¿no?, en el trabajo, con remuneraciones bajas, o sumado al estrés de mantenerse, ¿no?, ante esta flexibilidad horaria que se da en la virtualidad, donde se genera estrés laboral también, ¿no?, que creo que, bueno, al menos personalmente lo he vivido,
y la falta, digamos, de otras contrariedades que se dan en este marco virtual. Es decir, que lo que intentamos, o quizás nuestro objetivo es, ¿no?, que este tránsito hacia estos nuevos territorios virtuales no se convierta en un terreno donde se disminuyan las condiciones de trabajo decente, que un trabajo decente debe ofrecer a todos los géneros. Bueno, hasta aquí hemos avanzado por el momento. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, siguen entonces Lorena y Fabiana. Las tengo que presentar, me olvidé que seguía de maestra de ceremonia. Perdón, chicas. No te estamos escuchando, están las dos muteadas. Fabi, estás muteada. Ay, tengo sí, muteado el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Y, personalmente muy agradecida por los aportes de Mariana y de Marina y Mara. Comentarles que nosotros no vamos a hacer no vamos a proyectar, no vamos a compartir un Power, no hicimos ninguna presentación. Y bueno, les queremos contar que esta charla surge, o este conversatorio surge a partir del proyecto de investigación que estamos trabajando en sus etapas incipientes, denominado Diseño de un modelo teórico metodológico de responsabilidad social e innovación con perspectiva de género, que genere valor a través de una gestión con enfoque integrado para las empresas turísticas de América Latina y el Caribe, cuya directora y codirectora formamos parte del Núcleo de Estudios de Turismo y Recreación del EPEC, y que, como decía recién, estamos en las etapas iniciales, buceando en lo que es todo el marco teórico, obviamente que no podemos presentar en esta ocasión los resultados y conclusiones, y si se quieren recomendaciones, y que prometemos hacerlo en un conversatorio próximamente. Sumado entonces al proyecto de investigación en el cual indagamos sobre responsabilidad social, perspectiva de género, innovación, un poquito vamos a hablar hoy, y calidad, y tomando en cuenta el lema presentado en el Día del Turismo, el pasado 27 de septiembre, Turismo para un crecimiento inclusivo, es importante señalar que creemos que la inclusión también refiere a las dimensiones sociales enfocadas en género, en este caso vinculada al turismo, en donde la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, ha reconocido que aquellas organizaciones inclusivas, que sean de turismo, ¿no? Creemos, diversas y equitativas de género, funcionan mejor. Como sabemos, y los que estamos en el ámbito del turismo, el sector turístico es uno de los más importantes y de mayor crecimiento en el mundo, con posibilidades de contribuir a diversas cuestiones, y entre ellas creemos que posee un importante potencial para promover la igualdad de género, y el empoderamiento de las mujeres, y resulta muy importante entonces que tanto las empresas como las organizaciones y organismos públicos se orienten a prestar servicios de excelencia basados en la innovación en cuestiones de género, un tema sumamente importante, ya que la formación de recursos humanos en dichos aspectos resulta esencial, y se genera mayor competitividad en el entorno en el cual estamos inmersos, y hoy por hoy es un entorno bastante turbulento, cambiante. Entonces es muy importante que las empresas y organismos públicos contemplen la posibilidad de innovar en cuestiones de género. Teniendo en cuenta que la innovación es podríamos decir, un esfuerzo de crear un cambio intencional que está enfocado principalmente a lo social y a lo económico, hemos indagado y hemos estudiado sobre distintas investigaciones en el sentido
en este sentido, y donde hemos leído en distintos artículos y trabajos de investigación, como decía recién, que el género ejerce un efecto sumamente significativo en las culturas emprendedoras, y que las mujeres gerentes, líderes, fomentan el desarrollo de valores como la libertad o el empoderamiento de las personas a su cargo, permitiendo mayor autonomía y competitividad, tanto en las empresas como en los organismos públicos. De estos estudios, las experiencias demuestran que cuando las empresas buscan reducir las brechas de género que han hablado mis antecesoras, las organizaciones consiguen mayor entendimiento, mejores resultados en el tema de clima laboral, en cuanto al sentido de pertenencia, motivación y la satisfacción de los colaboradoras y colaboradores. Otros estudios han demostrado que existe una importante relación entre el nivel de innovación de una organización y la participación de las mujeres en distintos sectores, ¿sí? Y en este caso lo que estamos leyendo e indagando es sobre el sector turístico. Indudablemente existe una relación positiva y significativa entre la diversidad de género y la innovación. La diversidad de género se correlaciona positivamente con la creación de ambientes que propicien a pensar fuera de la manera tradicional, de una manera diferente, y así lo demuestra un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde demuestra que combinar espacios que previamente fueron ocupados solo por hombres o solo por mujeres, y combinar estos espacios con ambas perspectivas de género, puede aumentar un 41% de los ingresos debido a que son más productivos y propicia un clima laboral mucho más ameno, con mejores resultados, destacando entonces la importancia de generar espacios y trabajar en forma conjunta tanto hombres como mujeres. Adicionalmente, a estos datos es importante destacar que en Chile se ha hecho un estudio sobre la diversidad de género y el mismo ha arrojado que es determinante y significativa la innovación, y que es una variable muy importante a tener en cuenta en las empresas y organismos, tanto del sector público como privado. En relación a uno de los objetivos del proyecto de investigación que estamos llevando a cabo, uno de ellos es encontrar modelos de medición de lo que es modelos de medición de indicadores de lo que es el empoderamiento, de lo que es la perspectiva de género en América Latina y Brasil, y Caribe, perdón. En tal sentido queremos comentarles que estamos trabajando, estamos diseñando para poner a prueba una experiencia piloto sobre distintos indicadores generales y específicos con el objeto de buscar información sobre el grado de autonomía que poseen las mujeres. Cuando hablamos de autonomía nos referimos a autonomía económica, autonomía física, autonomía en la toma de decisiones, como por allí se ha escuchado en las antecesoras ponentes, y estamos trabajando también sobre o con indicadores específicos vinculados a las organizaciones concretamente, como son el compromiso de la organización con la igualdad de género, la integración de formación y capacitación en la temática de género como uno de los aspectos importantes, las buenas prácticas comunicacionales dentro de las organizaciones respecto a lo que es la perspectiva de género, el ambiente de trabajo y la salida ocupacional,
la corresponsabilidad familiar, la gestión igualitaria en los recursos humanos y los programas y proyectos sobre la temática. También tenemos la mirada puesta en que el Estado tiene un compromiso permanente en materia de género para establecer políticas en pos de trabajo para generar en todos los organismos y organizaciones temáticas que están vinculadas con la perspectiva de género, los temas de igualdad, de reducción de brecha de género, entre otros aspectos. Así que vuelvo a repetir, son, digamos, los pasos iniciales en este tema de investigación que estamos llevando a cabo, y todos estos conceptos de responsabilidad social, de perspectiva de género, de innovación, están ampliamente vinculados con el tema de calidad, así que le cedo la palabra a Lorena para que comente un poquito de qué se trata género y las perspectivas de género con la calidad. Bueno, muchas gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y bueno, la verdad muy satisfecha de poder concretar estos encuentros a través del conversatorio y poder justamente compartir con otros profesionales acerca de esta temática tan vigente y que también un organismo que nos rige como es la Organización Mundial del Turismo, este año, como dijo Fabiana, tiene como lema el tema de género. Obviamente que nosotros hemos trabajado profundamente en todo lo que es el tema de las organizaciones turísticas, y en especial a todo lo que tiene que ver con las empresas que prestan esos servicios turísticos, que todas aquellas personas que se trasladan a los diferentes lugares, obviamente necesitan de estas empresas que prestan diferentes tipos de servicios para el bienestar de las personas. Obviamente que nosotros nos vamos a adentrar a partir de nuestro proyecto de investigación hacia el interior de ese tipo especial de empresas, en cuanto a su responsabilidad social, que no solamente está vinculado a la responsabilidad social, que muchas veces lo pensamos hacia el afuera, ¿sí? Hacia el medio ambiente, en donde están actuando estas empresas, sino que también esa responsabilidad social interna que se tiene acerca de cómo es el tratamiento del recurso humano que tienen esas empresas, cómo lo cuidan, cómo capacitan, cómo generan posibilidades de crecimiento dentro de esas empresas, que muchas veces es lo que no se tiene en cuenta, ¿sí? Porque muchas de ellas, como obviamente es mucho más visible hacia el afuera, hacer diferentes acciones que muchas veces no pasan más de lo que es actos filantrópicos, y descuidan hacia adentro el tema de su recurso humano. Y en especial, como vimos y como han repetido en estos casos Marina, Mara, Mariana, en sus trabajos, que no dejan mentir de cuáles son estas cuestiones que estamos viendo de la desigualdad de las mujeres dentro del ámbito laboral, ¿sí? Yo tengo aquí también, mi ponencia es básicamente hablar sobre el tema de calidad, ¿no? Dentro de lo que es el tema de género. ¿Cómo podemos vincular estos dos conceptos, ¿no? Si hablamos de calidad, hablamos obviamente de excelencia en función de satisfacción de las necesidades que tienen las personas ante, por ejemplo, un determinado servicio. Pero también vamos a hablar justamente de la excelencia en función de las necesidades que ese recurso humano tiene dentro de esas empresas, en el desempeño obviamente de sus funciones, ¿sí? Entonces, es importantísimo que pongamos el foco en estas diferencias que se están generando obviamente en cuanto al género, tomado como en este caso varón, mujer, donde justamente las mujeres somos las que más afectadas nos vemos en cuanto, tanto en la dimensión, como decían Marina y Mara, en la dimensión tanto vertical
como la orientación horizontal que tienen las empresas, ¿sí? En el estudio de esas dos grandes dimensiones, ¿sí? Entonces, si queremos implementar un sistema de gestión de la calidad, supone ciertas ventajas, ¿sí? para las empresas que así lo están aplicando, ¿no? Y esto implica obviamente un ejercicio interno que lo que quiere lograr es la detección de prácticas inadecuadas o errores justamente en la definición de esas estrategias en cuanto a la calidad hacia los recursos humanos de esa organización. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se quiere promover? Es el aprendizaje continuo y de mejora de la calidad de vida de las personas que forman parte de las empresas, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es la conjunción de resultados con igualdad en la mejora justamente de esa gestión y promover así un cambio social. Dentro también de otras indagaciones que fuimos haciendo, se sabe que muchas veces se busca el tema de calidad a través de la normalización de esos sistemas de calidad, basada justamente en procedimientos. Y obviamente todo lo que tenga que ver con el recurso humano es el que debe participar justamente en la normalización de estos procesos para, por supuesto, sentirse identificado cada uno en esos procesos de mejora. Y donde, en este caso, mujeres, debemos justamente tener la posta en ver cuáles son esos procedimientos que nos hacen sentir cómodos, tanto en esa dimensión vertical como horizontal que tienen las empresas, ¿sí? Hablando de los niveles jerárquicos, donde también podemos tener la posibilidad de estar insertas y de recibir una remuneración adecuada en función de ese trabajo que se realiza. Por supuesto que muchas veces vemos que hay poca profesionalización muchas veces en los sectores jerárquicos, y que hay resistencia cuando justamente personas profesionalizadas o preparadas se quieren insertar en ese mundo laboral. Es como que la experiencia prima en ese sentido, y que siguen siendo esos cargos gerenciales los que están a cargo de personas que no son justamente profesionales. Dentro de las investigaciones que uno va realizando, indagando, para ampliar obviamente el marco teórico y poder vincularse con algunos modelos que queremos ver que generen una medición de todas estas cuestiones para poder comparar con la realidad, encontramos justamente que dentro de lo que es el tema calidad, donde se sabe que obviamente la calidad también es premiada, por sorpresa tenemos que decir, y con mucho halago, que en el 2021 se creó justamente el Premio Nacional a la Calidad en la Gestión Diversa e Igualitaria, ¿sí? Entonces, lo que se está trabajando es en todo el tema de diversidad y cuidado, ¿sí? Es importante saber que esta iniciativa se está llevando a cabo a través del Ministerio de las Mujeres, el Género y la Diversidad. Obviamente que es una cuestión que estamos investigando y que estamos profundizando más para poder anexar a nuestro proyecto la posibilidad también de generar en el sector turístico la posibilidad de pertenecer o de poder aspirar, que las empresas aspiren a este premio de calidad vinculado específicamente a lo que es el género, que es inédito y único en nuestro país, ¿sí? Bien, después también, perdón, de acuerdo al INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, las estadísticas también son duras, y podemos señalar que las mujeres, en general el 54% de las mujeres sufren una discriminación en cuanto a su nivel salarial. Esto también vinculado con esa dimensión jerárquica que se tiene, que muchas veces no se pueden aspirar a esos puestos justamente porque en cuanto a lo que es la retribución salarial nos vemos totalmente discriminados, ¿sí?
y ni que hablar que obviamente existen otros tipos de discriminación también dentro de las organizaciones y las empresas, en cuanto obviamente al sexo, al género, al estado civil, al estado conyugal, también al proceso de embarazo que sufren. O sea, que transitan las mujeres y que realmente muchas veces se sufre por esta cuestión de estar discriminada por esta situación obviamente totalmente placentera, ¿sí? Después también indagamos acerca de otro modelo, que es el modelo de calidad con equidad, que es una política pública de igualdad de género, ¿sí? Y importante, ¿no?, algunas definiciones en cuanto a esto de hablar de políticas públicas, ¿no?, qué significan, que es obviamente a través de las políticas públicas lo que se trata es de ver un conjunto coherente de ideas, decisiones y acciones que se toman por uno o varios actores públicos y privados de forma articulada para poder dar justamente solución a algún problema que se vislumbra en este sentido, ¿no?, por una cuestión del género. Y por lo pronto, lo que se busca es cambiar una situación presente que se entiende justamente con un problema público. Y por supuesto que satisfactoriamente todo lo que es cuestión de género ha estado teniendo una importancia muy relevante en los últimos tiempos, como para poder tratar de revertir todas estas cuestiones que mis compañeras también han sabido aportarnos con datos concretos de la realidad, ¿sí? Y obviamente varado en este momento por la situación pandémica, donde justamente nos vimos todavía mucho más afectadas, y es como que salió a la luz toda esta cuestión subyacente que estábamos viendo en cuanto a esta discriminación, tanto salarial, de género, sexo, situación particular de las mujeres, ¿sí? Y particularmente todas estas políticas públicas en lo que es la igualdad de género son justamente intervenciones que se están buscando para revertir y contrarrestar todas las desventajas que se asocian a este problema de género, ¿sí? Y obviamente lo que promueven son los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Por otro lado, las políticas también neutrales de géneros que existen son aquellas obviamente que no nos llevan a ningún lugar, porque no pueden llegar a distinguir cuáles son justamente estas problemáticas que están sucediendo entre esa vinculación varones y mujeres en el ámbito laboral. Por eso lo que se busca es sostener aquellas políticas sensibles al género, que justamente a lo que tienden o a lo que responden es a las necesidades de diferencias entre mujeres y varones, y lo que conllevan es a transformar esa realidad para poder generar un mundo distinto en el ámbito laboral para poder revertir esta situación. Y por eso, cuando hay políticas sensibles al género, podemos llegar a lograr políticas de género transformativas, que son aquellas que implementan, que registran y que después ponen en movimiento todas estas situaciones que se quieren revertir, ¿sí? Después, todo lo que es la equivalencia humana, también importante para rescatar, que sería un poco que las equivalencias humanas no existen si estamos haciendo una diferencia entre varones y mujeres con niveles de superioridad distintos. Por lo tanto, esa equivalencia humana trata de desterrar justamente esa diferencia que existe entre estos dos géneros, generando así obviamente una igualdad de derechos y conllevar a esto a la no discriminación, ¿sí? Bueno. Lore, perdón, quedan 2 sí, minutos para bien, respetar el sí, tiempo. no, simplemente es como querer generar, obviamente desde nuestra investigación, porque nosotros sabemos que la universidad es la que nos apoya en la generación de este tipo de proyectos, y nosotros tenemos que tender justamente a poder hacer transferencias acerca de estos resultados que se están logrando a través de estos proyectos de investigación. Por eso que nos también un poco
en esta vorágine de querer generar cosas, ya también pusimos en concreción un proyecto de extensión para poder generar todos los talleres específicos, básicamente generados para las mujeres emprendedoras de Neuquén y las zonas de influencia, para poder transferir todas estas cuestiones, que pienso que es nuestro deber. Muchas gracias. Bueno, perdón, que tengo que avisarle de los tiempos. Dice que no se copa hablando y después... No, porque todavía falta que participe Mariela Mariela Sandoval del Ministerio de Turismo de la provincia de Neuquén. Así que Mariela, te pasamos la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias por la escuchamos. invitación. Un gusto escucharlas. Bueno, en mi caso voy a compartir un poco brevemente las acciones que se vienen desarrollando desde el Ministerio de Turismo de la provincia de Neuquén en relación a las temáticas de género, abordándolas de un enfoque integral y, bueno, también transmitiéndolas a todo el sector turístico de la provincia, tanto público como privado, con gran compromiso de todos los gestores que están a cargo del ministerio, ¿no? Si me permiten, comparto una presentación. Sí, sí. Para mostrar algunas imágenes. ¿Se ve bien? Me dicen. Ahí se empieza a ver, espérame un segundito. Ahí está. Perfecto. Bueno, específicamente este programa que voy a contarles ahora se denomina Hacia un desarrollo turístico con perspectiva de género. Si bien el Ministerio viene trabajando hace tiempo en la temática de género, este programa específicamente comenzó a desarrollarse el año pasado desde la Dirección de Capacitación Turística y siguiendo las líneas de sensibilización que trabaja la Dirección y todo el Ministerio, y en conjunto con la Subsecretaría de las Mujeres del Ministerio de Ciudadanía de la provincia de Neuquén. Justamente empezó a desarrollarse fundamentado básicamente en que el turismo desarrollado de forma sustentable es una gran oportunidad para empoderar a las mujeres, ¿sí? También aparte de empoderar a las mujeres, para reducir las desigualdades de género en todo el sector. En ese sentido, bueno, de construir, ese es el objetivo, ¿no? De construir el sector y reconstruir nuestro sector desde una perspectiva no solo de género, nosotros ampliamos y vamos por derechos humanos y diversidad, ¿no? Salir del genérico mujer-varón implica no solo hablar del empoderamiento de las mujeres, sino de toda la colectividad LGTBIQ+, y en general de todos los sectores vulnerados históricamente. Este programa, bueno, los objetivos son varios, pero principalmente sensibilizar a todo el sector, concientizar, informar, capacitar, visualizar que es necesario transversalizar las perspectivas de género en todos los planes, proyectos, programas que se trabajan desde el Ministerio, extenderlo obviamente a municipios, a comisiones de fomento, a todos los prestadores, prestadoras de actividades turísticas de la provincia. Y promover acciones y conductas de respeto a la diversidad y a la igualdad. El público al que estuvo destinado fue, bueno, principalmente el personal que depende del Ministerio de Turismo de la provincia, agentes de las distintas dependencias de los municipios, prestadoras de servicios y actividades turísticos habilitados de la provincia de Neuquén, actores involucrados directa o indirectamente a la actividad, o por involucrarse con intención, y a toda la comunidad en general, al público interesado. Fue un ciclo que constó de 5 módulos en los que abordamos la temática sensibilización de perspectiva de género, mostrando un poco las conceptualizaciones básicas de la perspectiva, luego siguiendo con las masculinidades y la necesidad de trabajar en la nueva masculinidad, de deconstruir las bases del patriarcado expresadas en una masculinidad hegemónica. También trabajamos en un tercer módulo la prevención de las violencias contra las mujeres, prevención de la trata de personas, y también un módulo específico que fue turismo responsable e infancia. Y ese módulo justamente lo trabajamos también con el Ministerio de Turismo de la Nación, a través de la Secretaría de Promoción Turística, también fomentando la adhesión al Código de Conducta para la prevención de niñas, niños y adolescentes
en el sector de los viajes y el turismo. Un código que se está extendiendo, la adhesión está siendo cada vez mayor en los distintos sectores privados y también en organismos organizacionales. También trabajamos otras temáticas como diversidad y turismo específicamente en 2 jornadas, y en esto tratamos también de hacer talleres y de generar algunas acciones entre las áreas de diversidad de la provincia y las áreas de turismo. Oficinas de informes turísticos de toda la provincia participaron en estas 2 jornadas. Pusimos a disposición un glosario elaborado justamente para extenderlo a las oficinas, sobre todo para el personal en contacto, para establecer ese primer contacto desde la diversidad, desde el respeto, con todas los turistas y los visitantes que llegan a cada oficina de la provincia. Con el apoyo, esto fue de la Dirección de Diversidad del municipio. También trabajamos 2 jornadas con el tema de trata de personas, sensibilizando sobre la importancia que tiene este delito, tratando de visibilizar algunas acciones, por ejemplo, en la detección temprana o posible detección de algunas situaciones de trata. También tratamos de difundir el número que se puede llegar para que la 145, que es la línea gratuita, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para que quien tenga alguna sospecha, alguna duda, pueda comunicarse. Es dar esta información al servicio de las oficinas de informes como para que puedan colaborar también en atentar contra este flagelo. De todas estas acciones se crean siempre, surgen distintas acciones y convenios que se pueden ir trabajando. De hecho, uno de estos convenios puede ser también trabajar tanto en el código de adhesión, en conducta, y que está estrechamente relacionado con la trata de personas, o con otras acciones de sensibilización para extenderlo en este caso trabajamos con migraciones. Entonces también participaron oficinas de migraciones de toda la provincia. Y la idea es tener en conjunto de ambos sectores, así como las áreas de diversidad, en el caso de diversidad, la misma información. Completar la información, consultarnos y estar al servicio de los visitantes de la provincia. Bueno, en cuanto al fortalecimiento del segmento LGBT, desde el 2011, el Ministerio de Turismo firmó un convenio con la CCGLAR, que es la Cámara de Comercio Gay y Lésbico Argentina, y generando acciones de colaboración, de cooperación en la promoción técnica de la provincia para este segmento. En ese marco se han realizado distintos talleres, capacitaciones, fanpress. Desde el 2012 también la provincia participa en G-Network 360, que es un evento de marketing y turismo LGBT+, que es el más grande de Latinoamérica, y también han participado destinos de San Martín de los Andes y Villa de la Angostura, en conferencias, en encuentros de comercialización, auspicios. Otra acción fue la participación del Ministerio en el Programa Federal de Turismo LGBTQ+, para prestadores turísticos y turísticas, también un programa de sensibilización, de capacitación, con el objetivo de adquirir herramientas y conocimientos sobre el sector. Bueno, Neuquén fue distinguido con el sello Todes Bienvenides, es en compromiso con la inclusión LGBT, reconocimiento al compromiso del Ministerio con la comunidad LGBTQ+. Este es un sello argentino para prestadoras y prestadoras de servicios turísticos, para organismos públicos y privados, que están comprometidos con la temática, con la inclusión, con el respeto, con el desarrollo de experiencias inclusivas para todos los viajeros del colectivo. Este es el sello, que fue articulado por la CCGLAR, también por el INPROTUR, el Instituto Nacional de Promoción Turística, y apoyado por la Red Federal de Turismo LGBT. Entre otras de las acciones se realizó también el primer encuentro provincial de mujeres prestadoras de oficio gastronómico,
que congregó más de 95 mujeres en una capacitación que se realizó en forma virtual, justamente con el objetivo de generar el encuentro, la participación, el intercambio de experiencias, fortalecer sus emprendimientos, difundirlos. ¿Sí? Está pensándose el segundo encuentro para el mes de octubre. Otras de las acciones, si voy muy rápido díganme, porque tenemos poco tiempo. ¿Se entiende? Otra de las acciones que fue participar en la Escuela de Género 2021. La Subsecretaría de las Mujeres, que es el órgano de aplicación de todas estas temáticas de género en la provincia, realiza todos los años una escuela de género. Este año se realizó el aula número 5 y desde el Ministerio de Turismo participamos un equipo de 6 compañeras en el desarrollo de 10 módulos de capacitación, con el compromiso de luego brindarlo a todo. En este caso es un público interno, y se elaboró un programa para las empleadas y los empleados del Ministerio de Turismo, para nuestras compañeras y compañeros. Ya comenzamos con el primer módulo, está pensado un programa de 3 módulos, sintetizando un poco la sensibilización en género con los conceptos básicos de género, diversidad, trata de personas, y un segundo módulo donde abordaremos específicamente violencias y nuevas masculinidades, y un tercer módulo donde ya todos estos conceptos los relacionamos con la actividad turística. ¿Sí? El objetivo es formar intensivamente en género, primero el equipo y luego replicarlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esto después pueda verse en todos los programas que se trabajan. Primero capacitarnos internamente, para eso exponerlo en cada una de las acciones que realizamos, con salida a todo el público privado de la provincia. Esto se realiza en el marco de la ley Micaela, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que esta ley tiene obligatoriedad, así que en ese sentido el Ministerio adhiere y transmite todas las capacitaciones que se originan desde allí. También es importante destacar esto: el Ministerio de Turismo participa en la mesa, en la Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas. Esta comisión está creada bajo ley hace 10 años, bajo ley 2717. Justamente articulan varios municipios, organismos estatales, provinciales, nacionales, organizaciones de la sociedad civil. Bueno, el objetivo es justamente fortalecer las medidas de prevención y de protección de las víctimas de la trata de personas, especialmente niñas, niños, adolescentes y mujeres. El Ministerio de Turismo, esta comisión está dividida en 2 subcomisiones, y el Ministerio de Turismo integra la subcomisión de prevención. En ese marco se realizan todas estas acciones de discusión, de capacitación, de prevención. Bueno, estas son algunas de las acciones, ¿no? Difusión de la línea 145, difusión de spots radiales, contra el consumo de la prostitución como generador de violencia, y también difusión de días importantes, de fechas importantes, como son el 30 de julio, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, y el 23 de septiembre, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Un afiche también ven a la izquierda, Vos podés ser Camila, con toda una secuencia de una situación de trata desde otra perspectiva. En todas estas acciones tratamos de difundirlas a través de sitio web, a través de todos los medios posibles, en esa fecha, y también en cada acción que se realiza, y con cierto recordatorio mensual. Bien, pensando en áreas de intervención, bueno, institucional e enfoque de género en planes y programas y proyectos es el objetivo de todas estas acciones, ¿no? Incorporar el enfoque de género en las estadísticas, sensibilizar sobre la legislación en género, planes, programas de accesibilidad, facilitar el acceso de las mujeres al crédito, a la propiedad, a la información, apoyar todos los microemprendimientos, obviamente,
las actividades reproductivas, a las mujeres trabajadoras vinculadas a la actividad turística. ¿Sí? Entre todas las acciones que tenemos, además de pensar estas intervenciones del sector turístico, el principal motor y el principal objetivo es sensibilizar, mostrar que primero las situaciones de injusticia con los diversos géneros existen, para luego abordarlos. Primero es importante, y por eso el proceso de sensibilización puede llevar mucho tiempo. Primero es importante visualizarlo, para después poder intervenirlos. Ese es el objetivo de primero tener todo el conocimiento y luego poder llegar a transversalizar con todo ese conocimiento las acciones en pos de un turismo sostenible, responsable, respetuoso de la diversidad, de los géneros, hablando siempre de los géneros, ¿no? Salir de ese binomio patriarcal, donde el turismo no está ajeno, el turismo no es neutro en cuestiones de género, reproduce muchas veces las desigualdades de género. A esto apuntamos con todo este tipo de sensibilizaciones, de ver desde qué enfoque podemos trabajar para poder reducir esas desigualdades, para trabajar desde las imágenes, desde el lenguaje, desde la promoción turística, con un enfoque de género, demostrar todos los géneros con respeto y diversidad. Bueno, en este sentido tenemos también prevención de violencias contra las mujeres, es un tema que vamos a abordar próximamente, sobre el que le estamos dando mucha importancia, tanto interna como externamente. Si bien ahora tenemos un módulo interno, está pensado desarrollarse también para todo el sector turístico. Y en todas estas jornadas han participado muchas personas, muchos referentas del sector, interesadas en la temática, todas, con gran compromiso desde su sector, desde su emprendimiento, con dudas, con preguntas que siempre enriquecen cada taller. Bien. Mariela, queda... Bueno, como ven, el abordaje es integral y hemos trabajado desde todos los enfoques posibles, y en esas líneas seguiremos trabajando próximamente. Bueno, por mi parte, esto es todo, quedo atenta a preguntas. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Bueno, Lore, te cedo la palabra ahora. Bueno, realmente, bueno, primero agradecerles a todas y a todos los participantes de este conversatorio, y altamente satisfecha por todo lo que se está generando, este cambio que se está generando, y que cada vez estamos indagando, investigando a través de las diferentes áreas donde estamos actuando. Somos, fíjense, todas mujeres en este caso, pero resaltar por sobre todo que hay palabras que se han ido repitiendo a lo largo del conversatorio, como el tema de desigualdad, sensibilización, innovación, el tema de calidad vinculado a la excelencia, justamente en cuanto a las mejoras hacia dentro de las organizaciones, y todo obviamente refrendado por datos estadísticos, que la verdad altamente satisfecha, porque podemos decir que son actualizados totalmente, y también acompañados por los resultados en el caso del proyecto de Mara y Marina, donde podemos ver justamente esta realidad que no solamente termina en un discurso, sino en una visibilización de este tema de género, y que yo supongo que es como el inicio a un cambio importante, ¿sí? A esa innovación de la que hablamos, y que va a generar justamente, porque toda innovación conlleva un cambio. Y cuanto más actores estemos involucrados en el tema, yo pienso que estos cambios van a ser posibles. Bueno, no quiero extenderme más en cuanto a las conclusiones, pienso que estas fueron, y seguramente a través de las preguntas, con
no solamente que sean por cuestiones de dudas, obviamente que pueden haber generado las exposiciones, sino también de compartir algunas conclusiones o puntos de vista de los participantes. Así que bueno, queda abierta la posibilidad a las preguntas que tenga el público auditor de nuestro conversatorio. Bueno, si quieren, leo un comentario que dejó Joaquín Perren, que señala, bueno, muchas gracias por las exposiciones. Antes de formular una pregunta, quería señalar lo relevante de propiciar una mirada multidimensional en torno a la desigualdad, explorando las formas en que se entraman las brechas digitales con las educativas y las de orden socioeconómico. Es por ello que una consulta, especialmente a Marina y Mara, se refiere a si pudieron detectar la influencia que tiene lo étnico en la reproducción de las brechas digitales, siempre pensadas como causa y consecuencia de la desigualdad social. Estoy pensando específicamente en comunidades originarias en territorios turísticos. Nuevamente, gracias por sus intervenciones, todas fundamentales para producir un conocimiento situado que sirva de insumo a la toma de decisiones, ¿sí? Y bueno, me atrevo yo también a hacer un comentario, que bueno, agradecerles primero a Marina y a Lorena por generar este espacio, que un poco el espíritu, digamos, de los conversatorios y también las líneas de trabajo que propiciamos, ¿no es cierto?, instalar como puntos de discusión desde el PUE, tienen que ver también con cobijar, digamos, estos diálogos cruzados entre, bueno, los hallazgos, los avances de investigaciones y además los diálogos institucionales, pero al mismo tiempo con organismos del Estado. Me parece que es un punto, ¿no es cierto?, de avance, digamos, en cómo nutrirnos mutuamente y cómo construir también agendas, ¿no es cierto?, que impacten en la política pública, ¿no? Y bueno, además, tener a la compañera de la Universidad de Río Negro me parece que estimula, ¿no es cierto?, a pensar desde los circuitos académicos también los desafíos de nutrirnos de categorías, de teorías provenientes del feminismo, ¿no?, que comienza a gestar también estos puntos de encuentro entre distintas disciplinas también, ¿no? Y se me ocurría también pensar, ¿no es cierto?, en función de las contribuciones que realizaron, bueno, los efectos devastadores, obviamente, que ya se están evaluando, ¿no es cierto?, en el contexto pandémico sobre la actividad turística, pero al mismo tiempo, especialmente en los circuitos de la informalidad laboral, ¿no? Porque muchas veces en las estadísticas queda más reflejada, ¿no es cierto?, la situación laboral de quienes como asalariados o asalariadas están formalizados, pero sin embargo lo que nos falta, ¿no es cierto?, en dimensionar, especialmente en el turismo, donde es un circuito de alto porcentaje, incluso más aún de mujeres, ¿no es cierto?, en informalidad laboral, más aún en también eslabones, y esto preguntar, digamos, si yo desconozco si hay algunos estudios o avances al respecto sobre además los sectores o eslabones laborales más precarizados que tienen que ver, por ejemplo, tomando lo que señalaba la compañera, los circuitos de cuidados y de limpieza también en el rubro, por ejemplo, hotelero, ¿no?, que entiendo que son como lugares bastante invisibilizados justamente también por la feminización de esos circuitos. Así que bueno, estaría como estos dos comentarios por parte de Joaquín que había dejado en Facebook y lo que se me ocurría, digamos, compartir como parte de la conversación. Gracias, Vero. Ahora sí respondemos, y también Mariana quería hacer un comentario acá en el chat, también nos dice. No sé si quieren contestar Marina y Mara. Sí, no, un poco sobre la consulta de Joaquín. Nosotros no indagamos, no consultamos la identidad étnica de los profesionales, no lo preguntamos. Entonces, eso no nos da la posibilidad de poder hacer un tipo de comparación, ¿no? También, un poco en función de lo que hablabas vos, Verónica, comentar que por eso nosotros decimos que es un trabajo muy exploratorio, porque
En realidad nosotros apuntamos a profesionales en general, a gente que está trabajando, o que estuvo trabajando en los últimos 5 años. Esa era un poco la forma de identificar a las personas que respondían la encuesta. Y eso también hace que se nos escape mucha gente de allí, ¿no? Que, como decís vos, claramente no está en esa muestra representada. Por eso nos parece que es como un primer indicio. Y me parece que es totalmente, tiene un montón de limitaciones todavía como para hacer cualquier generalización, ¿no? Pero bueno, también es algo que está muy poquito estudiado, no encontramos demasiados antecedentes en el sector. Y bueno, es una primera metodología, y además nos permitió cruzar estas dos cosas, que ese concepto de la doble derecha nos gustó un montón, porque es como que combinaba, nos vino a cerrar muy bien la combinación de los dos temas. Así que bueno, eso comentar. Y yo después también tengo una pregunta para Mariana, pero la dejo a ella. Igual antes quisiera también responderle a Verónica el último comentario que hizo respecto a las trabajadoras de la limpieza, ¿no? en el sector turístico, y digo que seguramente no se ven reflejadas porque, obviamente por la informalidad de sus trabajos, y pienso en que muchas son declaradas como trabajo doméstico, porque hay muchas personas que se dedican a la limpieza de cabañas o de establecimientos no habilitados que seguramente estarán incluidas en esas estadísticas. Entonces, quizás afinar, digamos, esos relevamientos nos permitirían estudiar mucho mejor el sector. Bien. Mariana, ¿vos querías hacer un comentario? Te escuchamos. Bien, bueno, muchas gracias. Lo voy a hacer rápido porque algunas cosas se dijeron, pero fueron cosas que fui anotando mientras iban hablando. Bueno, una cosa, un comentario del principio del estudio de Marina y de Mara, que la felicito porque más allá del carácter exploratorio que mencionaba recién Marina y de cuestiones vinculadas a la metodología, perdón, tengo un ataque de tos. Hay algo importante respecto de los datos de nivel educativo que mencionaban, y es que en todos los ámbitos, es algo que yo no llegué a decir, el nivel educativo de las mujeres es mucho más alto que los varones. Digo, no solo los diputados y senadoras de nuestro Congreso Nacional tienen mayor nivel educativo, las mujeres que los varones, sino también eso se ve reflejado en los datos que mostraron ustedes. Así que eso como comparación de la media nacional, ¿no? Las mujeres somos la mayor cantidad, el porcentaje más alto de las graduadas de las universidades. Perdonen, estoy telefónica. Yo estoy igual, no te preocupes, Mariana. Vengo hablando, bueno, y otra cosa, para ser más breve, que creo que estuvo sobrevolando, y sobre todo lo dijo Mara al final, y a mí me parece muy importante, que tiene que ver con tener cuidado con algunas palabras, ¿no? que están vinculadas, o que son cooptadas desde el ámbito empresarial, o desde una perspectiva neoliberal, ¿no? Sobre algunas cuestiones de las mujeres, ¿no? Y sobre algunas cuestiones vinculadas a las discriminaciones y desigualdades de las mujeres. Entonces, a mí me gusta pensar estas investigaciones, estos planteos, el diseño de políticas públicas, como señalaba Mariela, desde una perspectiva y un enfoque de derechos humanos, ¿no? Porque al fin de cuentas estamos hablando de esto, ¿no? Y el Estado argentino, tiene un marco normativo robusto, ¿no? Y ha adherido y suscrito a normativas internacionales, ¿no? Que resguardan estos derechos humanos de las mujeres. Entonces, digamos, no es solo una oportunidad de marketing, de buenas prácticas y de responsabilidad social, lo cual está muy bueno, sino que tiene que ver con cumplir, garantizar y no violar derechos humanos, ¿no? Entonces, digo, no solo las obligaciones del Estado nacional, sino también son obligaciones de los estados subnacionales. Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CEDAW, Belén do Pará, como para mencionar algunas de las normativas. Y además Argentina tiene un marco normativo robusto nacional, ¿no? Mariela hablaba de la ley Micaela, digo, hay un montón de normativas muy importantes que tienen que ver con esta perspectiva de derechos humanos. Digo, digamos, el feminismo o los feminismos estamos en esa lucha, ¿no? De que el neoliberalismo, digo, escuchamos al FMI hablar de discriminación y de reducir las brechas de las mujeres, ¿no? Ahora que estamos discutiendo el acuerdo con el FMI. Entonces digo, contra eso, la respuesta es desde el enfoque de derechos humanos, ¿no? Porque lo que queremos con esta idea de reducir las brechas y de reducir la desigualdad es sobre todo garantizar en igualdad
los derechos humanos de todas las personas. Respecto a las empresas, hay un montón de iniciativas no vinculantes, ¿no? Iniciativas de buenas prácticas que uno puede pensar la Agenda 2030, los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pacto Global. Muchas empresas que desarrollan muchas de estas actividades pueden buscar, hay un documento muy interesante de UNICEF del año pasado que se llama Empresas que Cuidan, que ahí hay muchas iniciativas respecto de las empresas, pero bueno, estas iniciativas no son vinculantes, pero al final del día, muchos de los problemas que estamos hablando tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Lo último que estábamos mencionando y que muy bien presentaba Verónica y respondía Marina y Mara, tiene que ver con violar normativas. Digo, si vos tenés a personas no registradas en la informalidad, eso es violación de derechos laborales. Entonces, al fin del día, ¿no? El Estado nacional, los estados subnacionales, con muchas de las políticas que mencionaba Mariela, digamos, deben garantizar y proteger y garantizar de que otros actores como las empresas no violen esos derechos humanos a los cuales Argentina y los estados subnacionales se han comprometido como obligaciones en materia de derecho internacional. Así que ese era como mi último comentario, porque me parecía muy interesante, porque Mara lo dijo sobre el final, lo retomó en algún momento Lorena, y creo que estuvo, ¿no?, sobrevolando, ¿no?, en las presentaciones de todas. Así que eso quería como comentar. Nada más. Bueno, gracias Mariana. Sí, la verdad que obviamente acuerdo totalmente con vos, ¿no? Que hay una cuestión dentro de lo que es la responsabilidad social empresaria que tiene que ver con las normas, las leyes que se dictan, y que sin embargo igual sigue sucediendo todas esas cuestiones en cuanto a lo salarial, en cuanto al blanqueamiento de sus personas, que todavía sigue sucediendo, ¿sí? No solamente en el ámbito de las empresas turísticas, sino también en otras empresas, ¿sí? Y por otro lado, bueno, también agradecer a Mariela, la verdad, porque como hizo visible todo un trabajo que desde el Ministerio se está haciendo, que no solamente abarca todo lo que es, como dijiste también Mariana, una cuestión de género, ¿no? De esa división que desde los que ya uno tiene incorporado desde lo patriarcal, sino también en cuanto a los derechos humanos, ¿sí? Y cómo fueron incorporando también otras cuestiones, como esto, violencia, trata de personas, el tema de la ley Micaela. Así que bueno, felicitarte Mariela por compartir con nosotros este trabajo que el Ministerio justamente casi silenciosamente está haciendo, y que realmente es una cuestión de suma importancia para nosotros, para nuestro ámbito en el que trabajamos, específicamente del turismo. Así que bueno, felicitarte, María. Gracias, y a disposición para trabajar en conjunto, para lo que necesiten. Y respecto a las leyes, sí, es cierto, tenemos un marco muy grande de leyes a las que se debe adherir, pero bueno, si bien la existencia de leyes no significa que se cumplan, sí es indispensable que existan, así que tenemos que seguir trabajando primero para que se cumplan las leyes existentes, y para crear otras leyes necesarias, ¿no? Así que, muchas gracias. Gracias, Mariela, vos, por tu participación. Verónica, no sé si habrá alguna pregunta, o haya quedado algún otro comentario que se quiera hacer. No, era solo ese. Bueno, entonces sin más, agradecer a todas por su participación, por las brillantes exposiciones y por dejarnos compartir todas las experiencias que cada uno desde su ámbito está realizando, y que en definitiva lo que se quiere es trabajar todos por esa sensibilidad y una menor desigualdad que cada vez se vaya haciendo efectiva, y como dijo también Mariela, no a través de leyes, pero que se cumplan, ¿sí? Porque hay propuestas, hay mucho trabajo detrás de esto, pero bueno, necesitamos que obviamente que desde los poderes de decisión, en este caso diputados, senadores, de la misma población que obviamente puede hacer propuestas acerca de marcos legales que se puedan dar, no bajemos los brazos y sigamos para adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿sí? Gracias Verónica también por tu
por tu coordinación y por conectarnos a todas en este encuentro. No, gracias a todas por movilizar este espacio, que además contribuye no solo a las proyecciones del instituto, del PUES, sino también, bueno, a aunar esfuerzos desde las tramas, insisto, interinstitucionales y también con los organismos públicos, ¿no? Ojalá, bueno, todo el caudal, el volumen de informaciones y discusiones, ¿no es cierto?, de los cuales nos nutrimos, bueno, el Estado y quienes toman las decisiones en la política pública también tomen agenda, digamos, de también los hallazgos que se van haciendo, pero que desde lo que Mariela también presentó es mucho también el trabajo que se va haciendo, ¿no es cierto?, desde las distintas agencias. Así que bueno, gracias de verdad.